En 2025 ya estamos acostumbrados a ver casos resueltos mediante genealogía genética. Ahora es simplemente algo normal. Pero no es solo una diminuta muestra de ADN la que puede resolver un caso. Desde un solo pelo de animal muy particular hasta una trama de misterio ficticia que se parece demasiado a un crimen real, a veces es la pista más extraña la que ayuda a dar respuestas a una familia en duelo. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos 3 pistas extrañas que resolvieron crímenes. Nancy Titterton. En la tarde del 10 de abril de 1936, Nancy Titterton, de 34 años, fue encontrada estrangulada hasta la muerte en la bañera de su casa en Manhattan, Nueva York, por 2 hombres que entregaban un sofá recién reparado. Como Nancy era una novelista aficionada y esposa del ejecutivo de NBC, Louis Henry Titterton, su violación y asesinato violento fueron noticia nacional y los detectives estaban bajo presión para encontrar respuestas en su caso. Pero los investigadores tenían muy poco con qué trabajar, incluso para los años 30. Los únicos objetos notables recuperados de la escena fueron un pedazo de cuerda de 13 pulgadas que se había usado para atar sus manos y un solo cabello encontrado en la cama. Al principio, el cabello fue descartado como perteneciente a la víctima, pero curiosamente, más tarde fue reexaminado y en realidad se descubrió que era pelo de caballo. Ese tipo de cabello se usaba para rellenar tapicería, incluyendo algunos de los muebles en el departamento. Sin nada más en qué basarse, las autoridades decidieron examinar más de cerca la evidencia de la cuerda. El toxicólogo Alexander Gettler ayudó a rastrear su origen, y los detectives siguieron la pista hasta la compañía Hanover Cordage en York, Pensilvania. Los registros de la empresa mostraron posteriormente que parte de la cuerda había sido vendido a una tapicería en la ciudad de Nueva York, un lugar que Nancy solía visitar con frecuencia cuando buscaba muebles nuevos para su departamento. Cabe destacar que el dueño de la tienda, Theodore Kruger, y su asistente, John Fiorenza, de 25 años, fueron los 2 hombres que estaban en el departamento de Nancy y encontraron su cuerpo el 10 de abril. El sofá que habían entregado estaba relleno de crin de caballo, pero ambos negaron haber entrado a su habitación. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Al investigar más a fondo los antecedentes de Fiorenza, descubrieron que él había estado en el departamento el 9 de abril y que llegó tarde al trabajo el día 10. Además, tenía 4 arrestos previos por robo y un psiquiatra de la prisión lo había diagnosticado como delirante. Con esta información en su poder, la policía se acercó a Fiorenza bajo el pretexto de necesitar su ayuda con el caso y luego lo confrontaron con la evidencia del pelo de caballo y la cuerda. Fiorenza confesó la violación y el asesinato poco tiempo después, alegando que había sufrido de locura temporal en el momento del crimen. Le dijo a los investigadores que Nancy lo dejó entrar al departamento de la pareja porque él le dijo que tenía algunas preguntas sobre el sofá que su jefe estaba reparando. El 21 de enero de 1937, Fiorenza fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing. Janet Aberoa, de soltera Janet Christensen, y Raven Aberoa se conocieron cuando eran adolescentes en Southern Virginia University, en Virginia. Ambos provenían de familias mormonas numerosas y compartían un amor por el fútbol americano. Su romance floreció rápidamente y se casaron después de 2 años de noviazgo, cuando Raven tenía 19 años y Janet tenía 20. La hermana de Janet, Erika, recordó: Raven la conquistó por completo. Él es muy carismático, era como un príncipe azul y ella se enamoró perdidamente de él. Después de la universidad y de casarse, la pareja se mudó a Durham, Carolina del Norte, tras aceptar puestos en Eurosport, una empresa de artículos deportivos. Sin embargo, fue alrededor de esta época cuando la pareja comenzó a tener dificultades en su relación. Otra de las hermanas de Janet, Sonia, declaró que un día, de la nada, Raven fue con Janet y le admitió que quería salir del matrimonio y que había tenido varias aventuras durante el corto tiempo de su unión. A la angustia de Janet se sumaba el hecho de que acababa de enterarse de que estaba embarazada.
Ella le dijo a la familia que no quería criar al bebé como madre soltera y, como resultado, se sentía impotente y atrapada en una relación infeliz. Sin embargo, después de que Raven se enteró del embarazo de Janet, cambió de actitud. Sonia declaró: él prometió, juró una y otra vez que ya no le sería infiel y que ella era la única para él, que haría que funcionara. La pareja se reconcilió y Janet dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Caden, el 17 de octubre de 2004. Pero justo cuando la pareja comenzaba a retomar una relación más relajada, su unión sufrió otro golpe cuando se reveló que Raven había estado robando a su empleador. Janet renunció avergonzada, mientras que Raven se declaró culpable de 5 cargos de malversación. Él evitó ir a la cárcel. Las cosas empeoraron el 26 de abril de 2005, cuando Raven llegó a casa después de jugar fútbol con sus amigos alrededor de las 10 de la noche y encontró a Janet muerta en su dormitorio. Afortunadamente, su hijo de 6 meses, Caden, no sufrió ningún daño. En la llamada al 911, Raven supuestamente dijo: mi esposa está muerta, le dispararon, hay sangre por todas partes, no está respirando. Pero Janet no había recibido un disparo. Había sufrido una herida de arma blanca en el cuello y el pecho. Aún más escalofriante, en el momento de su asesinato, ella estaba embarazada del segundo hijo de la pareja. Raven afirmó después que su esposa fue víctima de un intruso en la casa, señalando que faltaba un cuchillo de la casa, así como su computadora portátil. Sin embargo, los investigadores no encontraron señales de entrada forzada y había objetos de valor a la vista que no fueron robados, lo que les hizo dudar de su teoría. También notaron que no había señales de desorden ni de forcejeo en la casa, lo cual sería de esperarse durante un apuñalamiento cometido por un desconocido. Aún así, no había suficiente evidencia para acusar a Raven y él siguió con su vida. 3 años después del asesinato de Janet, le pidió matrimonio a su nueva novia, Vanessa Pond. Ella estaba al tanto de su pasado, pero estaba convencida de que él no mató a su primera esposa. Pero a medida que su relación continuó y se casaron, él pronto se volvió verbalmente agresivo y físicamente abusivo. Apenas 4 meses después de casarse, Vanessa lo dejó y el matrimonio fue anulado. En la primavera de 2009, por la época en que el caso fue reabierto, ella admitió públicamente que temía que él hubiera matado a Janet en 2005. El nuevo oficial asignado al caso notó que las historias de Raven nunca coincidían y que él a menudo contaba versiones contradictorias. El oficial recordó: las luces estaban encendidas, las luces estaban apagadas, el niño estaba llorando, el niño no lloraba. No te equivocas en estas cosas si estás diciendo la verdad. Agregó que le pareció extraño que durante la llamada de Raven al 911, él nunca pidió ayuda para su esposa. Revisando las fotos del crimen, el detective notó que el estuche de lentes de contacto de Janet estaba abierto sobre la cubierta del lavabo del baño. Le pareció extraño, ya que según el relato de Raven, ella se estaba preparando para irse a la cama cuando él salió de la casa alrededor de las 8 de la noche. Posteriormente, la policía exhumó el cuerpo de Janet para descubrir que todavía tenía puestos sus lentes de contacto en el momento de su muerte. Sospechaban que ella había muerto antes de que Raven saliera de la casa esa noche. No había tenido oportunidad de prepararse para irse a la cama antes de ser asesinada. Raven fue juzgado en 2013. Su juicio duró 5 semanas y contó con 80 testigos y 500 pruebas. Su exesposa testificó para la fiscalía, al igual que los familiares de Janet, y su madre describió a Raven como controlador, infiel y verbalmente abusivo. Los testigos también declararon que Janet le tenía miedo a su esposo y que había intentado que él fuera a terapia. También se sabía que Raven coleccionaba cuchillos. Sin embargo, la defensa argumentó que la policía encontró una huella dactilar ensangrentada y una huella de zapato en la escena que no pudieron ser relacionadas con Raven, lo que sugiere que había una tercera persona presente. Además, no había arma homicida, no había sangre en el auto de Raven y no había testigos. Esto llevó a que un miembro del jurado votara por la absolución, lo que dejó al jurado sin veredicto. Se programó un segundo juicio para 2014, pero Raven, en su lugar, se acogió a una declaración de Alford por homicidio voluntario antes de que pudiera comenzar. Pasó 8 años en prisión, incluyendo 4 años ya cumplidos, antes de ser liberado el día de Navidad de 2017. Dariusz Janiszewski. Un día de diciembre de 2000, un empresario llamado Dariusz Janiszewski fue encontrado flotando en el río Oda, en Polonia, por un grupo de pescadores.
El cadáver fue sacado del agua después de que la policía llegó al lugar, donde se encontró que Darius tenía una soga alrededor del cuello y las manos atadas a la espalda. Una sección de la cuerda había sido cortada con una hoja y antes conectaba sus manos con su cuello, lo que lo habría dejado en una posición muy dolorosa, ya que cada intento de liberarse solo servía para apretar más las ataduras. El cuerpo de Darius estaba vestido con una sudadera y ropa interior, y mostraba señales de que había sido torturado antes de su muerte. La autopsia reveló que había sido privado de comida durante varios días antes de ser asesinado, y aunque la policía inicialmente teorizó que había sido estrangulado antes de ser arrojado al agua, se descubrió que se había ahogado, lo que significa que aún estaba vivo cuando lo lanzaron al río. El cuerpo de Darius fue identificado por su madre. Su esposa lo había reportado como desaparecido desde Roquelau, a 60 millas de distancia, en noviembre, pero estaba demasiado angustiada para ver los restos. Fue visto por última vez el 13 de noviembre cuando salió de la oficina donde tenía su pequeña agencia de publicidad. En los meses posteriores al hallazgo de su cuerpo, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de pistas. Buzos recorrieron el lecho del río, oficiales a pie peinaron las orillas y el bosque cercano, pero los investigadores tuvieron dificultades para encontrar un motivo para su asesinato. Su negocio tenía trabajo constante. Él y su esposa habían pasado por una etapa difícil, pero se habían reconciliado y estaban en proceso de adoptar un hijo. No tenía deudas, ni enemigos conocidos, ni antecedentes penales. Su esposa declaró: él no era el tipo de persona que provocaría peleas. Él no le haría daño a nadie. Después de 6 meses sin pistas ni pruebas, el caso fue archivado y dejado en el olvido. En 2003, solo unos años después, un detective del Departamento de Policía de Roquelau decidió reexaminar el caso en su tiempo libre. Se había enterado del caso recientemente y le había interesado, así que decidió revisar la investigación original con una nueva perspectiva, sabiendo que así era como los casos sin resolver a menudo volvían a cobrar vida. La prueba más notable era una declaración que su madre le dio a la policía. Ella era la contadora de su agencia de publicidad y había recibido una llamada de un cliente potencial que exigía hablar con Darius. Ella le dijo al que llamaba que él no estaba y le dio su número de celular. Darius después le dijo a su madre que había quedado de verse con la persona que llamó esa tarde. Sin embargo, la llamada provenía de una cabina telefónica pública y no se podía asegurar que la persona que llamó estuviera relacionada con su desaparición y posterior asesinato. Un pequeño avance llegó gracias a este nuevo detective cuando descubrió que el teléfono de Darius nunca había sido recuperado. Sin embargo, su esposa tenía una copia del recibo, el cual tenía el número de serie del dispositivo. Poco después, se descubrió que el teléfono había sido vendido en un sitio de subastas en Internet y el vendedor era un escritor llamado Christian Bala. En los días siguientes, el detective investigó más a fondo los antecedentes de Christian Bala. No había nada que sugiriera de inmediato que fuera un asesino, ya que no tenía antecedentes penales. Además, pudo haber encontrado el dispositivo o revendido después de comprarlo a otra persona. No había nada que dijera que, necesariamente, estaba vinculado al crimen. Eso fue así hasta que el detective leyó la novela recientemente publicada de Bala, titulada Amok. En el libro, el narrador, quien es descrito como un intelectual polaco, asesina a una de sus amantes. Él encubre el incidente de manera tan experta que nunca lo atrapan. Al detective le llamaron la atención los detalles del asesinato, como que la mujer tenía una soga apretada alrededor del cuello y que el nombre del personaje principal era Chris, la versión en inglés de Christian. Además, los detalles del pasado de Chris coincidían con los de Bala mismo, difuminando la línea entre el personaje ficticio y el autor en la vida real. Sin embargo, una diferencia entre los asesinatos era que la mujer en el libro también fue apuñalada con un cuchillo, cosa que no le ocurrió a Darius. Sin embargo, después, el narrador Chris menciona que posteriormente vende el cuchillo en un sitio de subastas por internet. Este último detalle llevó al detective que revisaba el caso de Darius a centrarse en el autor. Les entregó copias de Amok a su equipo y les dijo que buscaran más pistas. El pasado de Bala fue examinado minuciosamente. Entrevistaron a sus colegas y asociados, pero no a sus amigos y familiares, ya que las autoridades temían asustarlo. Una investigación adicional de su historial de subastas en línea reveló que había consultado un manual policial, Accidental, Suicidal and Criminal Hanging, lo que indicaba que la muerte de Darius fue premeditada. Durante los meses siguientes, los investigadores construyeron un caso contra Bala.
Finalmente, pudieron rastrear las llamadas hechas desde la cabina telefónica hasta una tarjeta de llamadas específica con la que también se había llamado a amigos, familiares y novias de Bala. Un amigo de su exesposa informó que había visto a Stacia hablando con Darius en un bar una noche de 2000 y que se llevaron bien de inmediato. Stacia inicialmente se había negado a hablar con las autoridades, pero después de leer Amok y descubrir que la esposa del personaje principal, Sonia, tenía un parecido sorprendente con ella, Stacia pareció lo suficientemente perturbada como para contactarlos y confirmó que había salido en algunas citas con Darius. Agregó que varias semanas después, su exesposo llegó borracho y le exigió que admitiera haber tenido una aventura con Darius. La golpeó y le dijo que había contratado a un investigador privado y que había visitado la oficina de Darius. El detective que reexaminó el caso recordó la última línea de la novela, cito: "Este fue el que murió por los celos ciegos". De repente todo tuvo sentido. Finalmente, los investigadores reunieron suficiente evidencia y Bala fue finalmente acusado del asesinato de Darius. El motivo detrás del asesinato fue los celos por su breve relación con su exesposa. Bala fue condenado a 25 años de prisión por planear y cometer el asesinato, pero en 2007 presentó una apelación y un tribunal ordenó un nuevo juicio del caso. Se juzgó al año siguiente, pero fue declarado culpable una vez más y su condena continuó. Cabe destacar que, mientras estaba tras las rejas, Bala comenzó a trabajar en una segunda novela, y la policía afirmó que las pruebas recuperadas de su computadora demostraban que planeaba matar de nuevo para escribir sobre ello en su segundo libro. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias opiniones y reacciones, y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros, y nos vemos la próxima vez.